Son incontables ya los capítulos que hemos ido viendo y contando en el canal sobre la venta de Talgo, donde han ido apareciendo y desapareciendo diferentes actores y ha pasado por todo tipo de fases. La última, la más dramática, pues se puede hablar sin exagerar de una verdadera guerra abierta entre los diferentes actores en juego por el futuro de la fabricante de trenes y que te detallo en este vídeo. Para empezar, damos por hecho que más o menos estáis al día del culebrón, ya que no vamos a hacer un resumen porque nos llevaría un buen rato. El último capítulo ha llegado tras la negativa definitiva del gobierno a autorizar la venta de Talgo a la empresa húngara Magyar Wagon por textualmente razones de seguridad nacional al considerarla una empresa estratégica y proteger uno de sus mayores bienes: las patentes sobre el cambio de ancho de vía, el caramelo más jugoso según muchos expertos de Talgo y que explica el interés de una empresa que parece buscar una expansión agresiva en diferentes países de su entorno con diferentes anchos, incluyendo Ucrania o Rusia. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo esto ha conducido a la propia Magyar Wagon y los accionistas de Talgo a llevar el caso a los tribunales por el veto de Moncloa a la OPA, una verdadera batalla en los tribunales que se presume compleja y larga al considerar que su oferta es válida y por tanto debería ser aceptada por el gobierno de Pedro Sánchez, donde una de las mayores reticencias es ceder una empresa como Talgo a un país cuyo gobierno está en las antípodas de su ideología política y tiene demasiados nexos con la Rusia de Putin. Un galimatías que describe detalladamente en un artículo el diario El Confidencial, que ya de paso ha aprovechado para repasar otros casos similares de empresas estratégicas donde el gobierno está entrando para lograr porcentajes que les permitan participar activamente en sus decisiones y futuro, tales como Naturgy, Telefónica, Indra o el Sabadell, en claro contraste con la entrada cada vez mayor de inversores de riesgo como fondos de inversión sin escrúpulos o países de dudosa reputación como Arabia Saudí. La decisión que ha levantado ampollas fue aprobada por el último Consejo de Ministros después de recibir un informe negativo de la Junta de Inversiones Exteriores, órgano que depende del propio Ministerio de Economía, encargado de analizar la entrada de capital extranjero en empresas españolas, con frases tan llamativas como que la autorización de esta operación conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público. Expediente catalogado como información clasificada, por lo que no se hará público. Una decisión que acerca la venta de Talgo a Škoda y que ha conllevado a una jornada negra en la bolsa que llegó a estar suspendida de cotización durante varias horas ante el desplome de su valor y que abre un periodo de gran incertidumbre por delante. De hecho, la primera y más tajante respuesta ha sido que Magyar Wagon llevará el caso a los tribunales tanto en España como en la Unión Europea para defender la legitimidad de su oferta por Talgo. Sin embargo, el lío ni mucho menos acabará aquí, pues los accionistas minoritarios de la empresa, más de 8.000, han anunciado un recurso judicial al veto gubernamental, asegurando que la decisión priva a los titulares de acciones de poder venderlas libremente, accionistas que ya se opusieron semanas atrás a la injerencia de Škoda en el proceso ante el regulador bursátil europeo, quien negó que fuera a abrir una investigación al respecto. Una venta a Škoda que va cogiendo empaque más allá de lo incierto de todo el proceso. Un galimatías mercantil, industrial y empresarial que deja claro que tenemos jaleo para bastante tiempo y que todo, hay que decirlo, tiene detrás también la incertidumbre política, pues de momento el Partido Popular no parece haberse mojado demasiado en este caso y por tanto no sabemos lo que ocurriría en caso de, por ejemplo, un adelanto electoral o cambio de gobierno, cosa nada descartable en estos momentos y que podría cambiar por completo el desenlace de esta película.
Todo esto llega, recordemos, en un clima muy enrarecido en torno a Talgo, con duras palabras tanto de Renfe como del Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza, por los problemas que está habiendo con su último modelo de tren, el Abril, que arrastra en sus primeros meses de funcionamiento un sinfín de contratiempos y retrasos que han causado un gran malestar y que de alguna manera han servido también de escudo a Transportes para poner el foco sobre ellos tras un verano lleno de complicaciones en el tren y que, más allá de lo gravemente ocurrido con este modelo, da la sensación de que se ha enquistado mucho más por el periodo de venta de la empresa, donde se le ha ligado a varios fabricantes, o un enésimo intento de fusión con CAF e incluso la entrada de la Caixa. Todos ellos intentos fallidos. Proceso que, como veis, sigue dando titulares y que todo hace indicar lo seguirá haciendo por no poco tiempo, por lo que seguiremos pendientes. Si estás muy interesado en los detalles más complejos, bursátiles y concretos de la operación y lo ocurrido estas últimas horas, te recomiendo leer el artículo del Economista, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.